¿Cómo están, amigos de Congreso Televisión y Radio Congreso? Esta es una edición especial de Pulso Parlamentario, ya que tenemos el grato placer de estar aquí en el Consejo Nacional de la Magistratura, nada menos que con su presidente, el doctor Guido Aguila. ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente a Congreso Televisión. Muchísimas gracias, don Álvaro. Feliz de estar aquí. Hemos leído hace poco unas declaraciones suyas acerca de que, en su opinión, la justicia peruana, entendiéndolo como un sistema general, no solamente el Poder Judicial, sino todos los operadores de justicia, estuvieron con la guardia baja al momento de reventar este caso de mega corrupción internacional, como es Lava-Jato. Estado en el que se encuentra la justicia actual, ¿es reversible dentro del proceso o tendremos que esperar a que termine Lava-Jato para recién poder estar seguros de que frente a un eventual nuevo caso de esta magnitud podemos sí estar preparados? Sí, justamente lo que nosotros señalamos es que no estábamos preparados ni logísticamente, ni con las especialidades, ni tampoco con las condiciones de investigaciones, de vasos comunicantes con otros países cuando estalla este tema, ¿no? Ahora, sobre lo otro, creo yo que, insisto, es la gran oportunidad, es el momento bisagra de la justicia peruana para que no se espere al final de todo este tema y recién poder evaluar. Creo yo que no podemos darnos ese lujo. Si no llegamos preparados a este tema es porque estábamos desgastándonos en el día a día, en los problemas que normalmente se dan y normalmente se establecen. Y por ello es que esperamos que antes de que termine, sea durante el proceso, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público puedan legitimarse ante la ciudadanía. Y si sobre la marcha hay estos dichos y entredichos entre Ministerio Público y Poder Judicial, y tenemos estos recursos de casación que todavía están produciéndose de manera simultánea a las investigaciones, tanto del Poder Judicial y la Fiscalía como del Congreso de la República, ¿qué se puede esperar? ¿Que digamos, la mejoría nos alcance en carrera o tenemos que esperar de repente a llegar a la meta para poder llegar a... Es cierto, si no se superan, don Álvaro, esas diferencias que hay, que yo siempre, cuando nos reunimos, a veces los titulares decimos, estamos a una llamada de distancia, para poder, digamos, adelantarnos a estas consecuencias de puntos de vista tan distintos, que es natural en la justicia. Sin embargo, si es que estas diferencias siguen, no vamos a alcanzar el propósito, que es que durante el proceso se note ese salto de calidad por una justicia que todos queremos. Ahora, esta cooperación internacional demora. Hay decenas de países cuyos, digamos, bancos o sistemas financieros han sido invadidos por dinero sucio de la corrupción. Sin embargo, son pocos los que están contribuyendo con este flujo de información relevante para la investigación. ¿Por qué esta lentitud? Creo yo que no se ha sabido, a mi criterio, ojalá me equivoque, pero no se ha sabido articular, establecer los compromisos, las redes entre todos los países, y en el caso del ámbito privado también entre la red que deben existir, entre bancos, entidades financieras, a nivel de toda Latinoamérica. Mientras exista estos ocultamientos de información, dilaciones, intereses que todavía están allí, va a ser realmente muy complejo, va a ser realmente muy difícil que podamos alcanzar los resultados pronto. Mira, van pasando los tiempos, ya estamos en el epílogo, se puede decir, del calendario 2017 y seguimos todavía, todo esto sigue todavía en el ámbito de la investigación, cuando ya todos queremos un juzgamiento, queremos ver a los responsables, queremos ver pasos agigantados que se den en este tema. Y este tema de lucha contra la corrupción y del aspecto de la cooperación internacional, digamos, entre poderes judiciales, entre ministerios públicos de otros países, es un tema que estuvo ausente al momento de evaluar a los magistrados aquí en el Consejo Nacional de la Magistratura y que conforme se han presentado las cosas es ya, digamos, una materia obligatoria al momento de tomar esta evaluación. Así es, hay que reconocerlo, ¿no? Cuando nosotros decimos la justicia no estaba preparada, ¿no?, para utilizar el término que
que utilizó algún americano en Pearl Harbor, que nos tomaron con los pantalones abajo, realmente implica a todos, incluido el Consejo Nacional de la Magistratura. Y en este examen que se está tomando este domingo, y todo el proceso previo de entrevistas, etcétera, ¿se ha incluido con mayor intensidad, con mayor proporcionalidad esta materia? El domingo se va a incluir esta materia y claramente el examen inmediatamente va a ser publicado. Se va a notar la diferencia con exámenes anteriores, don Álvaro, donde nos deteníamos en teoría del delito, en cuestiones importantes, pero que finalmente eran generales, teóricas. Lo que pretendemos con este examen es nombrar jueces que conozcan y que resuelvan en el examen más o menos lo que deben de resolver en el día a día. Por ejemplo, una pregunta puede ser cómo extraditar a un presidente como Alejandro Toledo, que está prófugo, digamos, de la justicia peruana. Por ejemplo, podría ser, es una pregunta, porque finalmente tienen la última palabra de la justicia peruana, son los supremos intérpretes de la legalidad. Así es que, así como garantizamos la transparencia y la imparcialidad, también garantizamos un alto nivel de exigencia, como es lo que corresponde a la Corte Suprema. Y para llegar al cómo extraditar a un prófugo de la justicia, hay que primero determinar por qué está prófugo, por qué se le escapa, pues, digamos, las tortugas a veces al sistema de justicia lento, ¿no es cierto? Es cierto, muchas veces cuando se hace una pregunta, como que se aísla, y no, todo viene producto de una cadena, todo tiene un antecedente, todo tiene un contexto. Entonces, no es solamente conocer la parte que a mí me corresponde y desentenderme lo demás, sino tener una visión mucho más panorámica y amplia de todo. Ahora, esto también pasa por determinar responsabilidades. Si es que hay un prófugo, hay alguien, como decía el expresidente aludido, alguien es también, ¿no es cierto?, que ha permitido que eso ocurra. O sea, no solamente es que se escapó, sino quien por su ineficacia o ineficiencia permitió que haya prófugos de la justicia. ¿Ese ámbito sancionador también se debe evaluar? También, porque ocurre que siempre se apagan las luces y los reflectores se concentran, digamos, en las personas más reconocidas, en las personas cuya noticia puede seguramente ser más difundida, ser más familiar a la población. Pero muchas veces dejamos de lado los niveles intermedios, los niveles medios e inclusive los niveles inferiores, porque todos son equipos. Lo que no significa que ese magistrado responsable o grupo de magistrados responsables estén coludidos con el prófugo. Simplemente es probable que por falta de conocimiento hayan permitido que eso ocurra. Pero igual es una negligencia, ¿no es cierto? Igual, habría que ver cuál es ese grado de negligencia, ¿no? Si la negligencia ingresa dentro de los estándares de la posibilidad del error profesional, una lástima, pero hay que trabajar para mejorar. Pero si ese error ya es un error grosero, de un desconocimiento supino del derecho, eso ya a nuestro criterio ameritaría una destitución. ¿Y eso está en permanente evaluación a todos los jueces y magistrados involucrados en esta investigación? Sin embargo, no somos competentes de manera directa, ¿no? Está tanto el órgano de control interno del Poder Judicial como del Ministerio Público. A nosotros solamente nos llega el pedido de destitución. Entiendo que debe ser permanentemente evaluado. Y sobre todo tomar en consideración una cosa, don Álvaro. La mayoría de jueces en el país, en el interior al menos, son jueces mixtos. Entonces se les está pidiendo un milagro, que sepan civil, penal, laboral, administrativo, constitucional, en un tiempo de especialización del derecho. La misma desgracia que el sistema de educación, que el profesor de primer grado también enseña quinto y sexto de primaria. O puede enseñar literatura con matemáticas, con ciencias naturales, y si no es gordo, educación física. Es el mismo drama, nuevamente, en justicia y en educación. Bien, ya que nos referíamos a este examen, este va a ser el domingo que viene. Estamos a pocas horas de esta evaluación para copar 4 plazas, ¿no es cierto? 4 plazas de jueces supremos. Muy bien, y están garantizadas todas las medidas de seguridad para evitar cualquier suspicacia, porque siendo este cargo, digamos, entre comillas, tan cotizado, porque hay más de 100 postulantes, de repente alguien que no salga seleccionado puede, digamos, deslizar alguna posibilidad de error forzado, por decirlo menos, ¿no? Así es, 2 cosas. El tiempo que lo he hecho esperar, don Álvaro, es justamente porque hemos estado tomando las últimas decisiones de seguridad para comunicar a la Universidad de San Marcos, que es donde se va a desarrollar el examen. Y lo segundo, eso sí yo quisiera hacer una invocación, ¿no? Muchas veces
entre abogados, jueces, fiscales, docentes, hasta a veces estudiantes de Derecho, solemos ser muy ligeros al hablar, al juzgar, sin pensar que finalmente todos pertenecemos al sistema. Entonces, como bien lo señala usted, ¿no? Si una persona que por allí no tiene, digamos, la oportunidad de aprobar o algo, y comienzan a deslizar comentarios ligeros, que salió el examen, que se favoreció y todo esto, no es que nos haga el daño solamente a nosotros como Consejo Nacional de Magistratura, no es que esté contaminando la casa del frente, está contaminando todo el barrio. Y eso es lo que tratamos de evitar. ¿Y esto podría ser peor en el caso algún proyecto de los que se han presentado, concretamente la propuesta del presidente de la República en su mensaje del 28 de julio? Podría ser peor, porque ahí, podría ser muy fácil el aludir a una supuesta contaminación política de la designación de los jueces y magistrados, ¿no? Así es, así es. Nosotros aquí todos somos conscientes de que, así como estos casos de Lavallato y la operación Lavallato y el caso Odebrecht significan un punto bisagra para el Poder Judicial y el Ministerio Público, este examen de Supremos es un punto bisagra para el Consejo Nacional de la Magistratura. Este domingo tenemos la oportunidad de poder coronar este largo trabajo de 22 meses, un trabajo intenso. Hemos llegado a todo el Perú, no hay distrito judicial ni fiscal que no hayamos visitado, pero también si fallamos, si es que no estamos a la altura, si es que hay alguna negligencia, también podría dar pie para que todos estos proyectos, digamos, apocalípticos sobre el CNM, le estemos dando abono para que crezcan. La Corte quedaría ya completa por 2 años, ¿no? Por 2 años. El 2019 vuelve otro magistrado a cumplir los 70 años y entonces ahí habría otra vacante. Pero previamente se abre el concurso. Previo, no hay que siempre esperar a que cumpla los 70 años. No, porque lo que queremos es luchar contra la provisionalidad. Entre que cesa y nombramos a otro, ingresa un provisional, tratamos eso de evitarlo. Bien, ya que aludíamos a los proyectos presentados por las diferentes bancadas, más el proyecto del Ejecutivo, se podría, digamos, consolidar todo en un gran proyecto que sea de consenso, porque sería necesaria la modificación de la Constitución. Habría necesidad de una votación calificada para modificarla, ¿no es cierto? Soñamos, don Álvaro, que esto ocurra, ¿no? Sería lindo que se haga una reforma constitucional sobre un ente tan importante como el Consejo Nacional de Magistratura por unanimidad, producto de que uno ha argumentado sus razones, sus ideas para un cambio, pero también ha tenido la grandeza de ceder ante la opinión del otro. Entonces, de toda esta mixtura de proyectos puede salir una cosa maravillosa, con una sola excepción, el proyecto presentado del Ejecutivo. El proyecto del Ejecutivo, para nosotros, ni se menciona, es mala palabra en el ámbito constitucional. La universalidad al momento de seleccionar a los miembros del tribunal, ¿es el antídoto a la politización? Mire, yo tengo, se ha dicho exactamente lo contrario, don Álvaro, cosa que no comparto, ¿no? Que si se busca una elección masiva, eso politizaría. No es así, es todo lo contrario. Mientras mayor es la cantidad de electores, más es la posibilidad de que se disuelva cualquier intento político. Y es que si van a elegir jueces y van a elegir fiscales, no los subestimemos. No pensemos que van a responder a un interés político, no. Todos queremos un buen Consejo de la Nacional de Magistratura, máxime jueces y fiscales que son, digamos, evaluados, van a elegir al mejor. Es la misma política de un militante, un voto en los partidos políticos, es un juez, un voto, un abogado, colegiado, un voto, exactamente igual que los abogados. Fíjense que los abogados votan 130.000 y jamás nadie puede decir que alguna de las elecciones, tanto la mía como la de mis antecesores, representantes de los abogados, ha estado politizada. Esta nueva y esperada por ustedes futura conformación del Consejo Nacional de la Magistratura también contribuirá a la reducción de la provisionalidad de los magistrados. A ver, no hay una relación directa. Fíjese, por ejemplo, nosotros tenemos 908 plazas por nombrar en los fiscales. Habíamos hecho un preacuerdo para lanzar el examen para el 19 de noviembre para los 908, de tal manera que no quede un solo fiscal provisional. Sin embargo, el fiscal de la Nación, comunicado de esto, nos llamó, que se comunicó y nos dijo que eso era imposible, porque si no, en el hipotético caso que nombramos todas las plazas,
el Ministerio Público no tenía presupuesto para cubrirle. Solamente el pago, digamos, funcional, pero no los gastos operativos. O hace unos minutos acabamos de tomar la decisión de que solamente la mitad de las vacantes. O sea, nuestra lucha contra la provisionalidad, eso es de manera permanente. El tema está que muchas veces no nombramos porque la misma institución lo pide y es que no tienen el presupuesto para afrontarlo. Porque, digamos, poniéndose uno en los zapatos de un litigante, es lo mismo que ponerse en los zapatos de un paciente que va a un hospital, ¿no es cierto? Yo pago mis impuestos, quiero una atención digna, humanitaria, ¿no es cierto? Yo pago mis impuestos, pago mis tasas, mis aranceles en el Poder Judicial, quiero que me juzgue un juez titular. ¿Por qué me tienen que asignar uno provisional? Dirán muchos litigantes. Y cuando hay regímenes distintos, siempre bajo la misma premisa, hay descontento. Y eso siempre va a provocar la desunión. Y pasa que, por ejemplo, vienen huelgas que también contribuyen a, digamos, a echarle más papa al caldo en este tema, y a las finales el sistema de justicia se vuelve complicado para todos. La analogía con el paciente es perfecta. ¿Y qué ocurre? Que cuando hay un juez provisional probablemente luego sea cambiado, que es como que al paciente le cambian de médico, no conoce su historia clínica, tiene que volver a los análisis. Lo mismo pasa. Todo lo avanzado con un juez provisional que por alguna razón, porque renunció, porque lo sacaron, porque se nombró un titular, porque murió, porque cumplió 70 años, tiene que conocer de nuevo otro juez. Exacto. Y a esto la huelga no sería el único freno, sino también el permanente cambio de jueces provisionales. Exacto, y ya que hablamos de huelga, ha sido anunciada una huelga para el próximo mes de octubre. ¿Hay alguna forma de que esto no ocurra todos los años? Yo siempre soy un convencido cuando discuten estos temas de apoyo a la justicia y todo, mientras el Poder Judicial, todo como tal, no solamente jueces, sino también su personal, su equipo, que es la mayor parte del factor humano, no tenga una autonomía presupuestaria, no podemos hablar ni siquiera de una auténtica democracia. Uno de los pilares, uno de los dogmas constitucionales es la separación de poderes. Y mientras hay un poder que le toca la puerta al otro para pedirle la propina, que ya me voy al colegio, va a ser una democracia endeble. Y estas huelgas, ahora, son fastidiosas, parecen calendarizadas, ya casi hay que colocar en el calendario anual, pero si uno observa también lo que ganan, gente que muchas veces proyecta sentencias, gente que la que es el trabajo de hormiga, también hay que darle en gran parte la razón a estos reclamos. Muy bien, doctor, ha sido como siempre un gusto, muchísimas gracias por habernos recibido acá en su casa. Muchísimas gracias. Muy bien, será hasta la próxima, y me imagino que será en breve porque lo convocaremos para cuando ya se conozcan todos estos resultados del examen de este domingo próximo. Así es, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y con ustedes, amigos, solo nos queda agradecerles por su atención y será hasta la próxima edición de Pulso Parlamentario.